Bien, en esta ocasión vamos a trabajar la idea de modelar un sistema. Tenemos la primera idea acerca de modelar, que tiene que ver con describir matemáticamente el funcionamiento de un sistema físico. Un sistema físico. ¿En qué consiste esto? Si tenemos un sistema, como una cajita, al cual nosotros damos excitaciones y sobre la cual tenemos alguna respuesta, tenemos dentro del sistema una serie de procesos internos que ocurren para trabajar y transformar una excitación en una respuesta. ¿Cómo hacemos esto? Y lo llevamos a un modelo matemático que describa el funcionamiento dinámico del sistema, esto es, su funcionamiento en función del tiempo, como una función de la excitación, que también es una función del tiempo. Para esto tenemos que realizar tres pasos. Primero, el identificar. ¿Qué cosas? Tenemos que identificar variables de entrada, o sea, la excitación, tenemos que identificar variables de salida, la respuesta del sistema, tenemos que identificar variables internas, que son variables que no se relacionan directamente con la entrada y la salida, sino que forman parte del funcionamiento interno del sistema, y constantes propias del sistema. Variables o valores que no cambien en el tiempo y que son propios del sistema. Una vez que hacemos esto, el segundo paso es escribir relaciones matemáticas entre los elementos que componen el sistema. ¿Cuáles son estas relaciones matemáticas? Vamos a borrar esto mejor. Escribir las relaciones matemáticas, cómo los componentes del sistema interactúan con las variables. Y en tercer punto, escribir las ecuaciones que ligan los distintos elementos unos con otros. Las ecuaciones que relacionan los distintos componentes del sistema. ¿Qué tenemos entre todos estos componentes? Un procedimiento para modelar sistemas que parte por identificar componentes, variables de entrada, variables de salida, variables internas, luego escribir las relaciones de los componentes con las variables, de los distintos elementos o componentes del sistema, y luego escribir cómo se interrelacionan los componentes entre sí. De esa manera pasamos de las excitaciones a las respuestas y tenemos para describir esto una función que relaciona variables de entrada y variables de salida en el tiempo. Este procedimiento lo vamos a hacer muchas veces. Este procedimiento lo vamos a seguir para conocer los sistemas físicos y llevarlos al mundo matemático, que es donde los vamos a estudiar. ¿Qué tenemos para hacer esto? Los estudios que técnicos y científicos han desarrollado previamente, y para lo cual vamos a partir desde
algo que para nosotros es relativamente conocido, que son los sistemas eléctricos. ¿Cómo modelamos un sistema eléctrico? Para modelar un sistema eléctrico tenemos que partir de los elementos lineales que componen el sistema eléctrico. Cuando hablamos de elementos lineales, estamos hablando de aquellos que se comportan bajo relaciones matemáticas que son lineales. Nuestros elementos más conocidos son nuestra resistencia, nuestra inductancia o bobina y nuestra capacitancia o condensador. Sobre estos componentes o elementos lineales existen relaciones con variables del sistema. Las variables relevantes para efectos del estudio de los sistemas eléctricos son los voltajes y la corriente. ¿Cómo se relaciona un voltaje con una corriente en una resistencia? Se relacionan a través de la ley de Ohm. Tanto el voltaje como la corriente son funciones del tiempo. Y la ley de Ohm indica que en una resistencia el voltaje es proporcional a la corriente que circula por la resistencia. Esta es la relación entre las variables relevantes, la variable voltaje, la variable corriente, y la constante del sistema, que en este caso es la resistencia. Hay una ley matemática que las describe y esa es la ley de Ohm. Para la inductancia existe una relación entre el voltaje de la inductancia en función del tiempo y la corriente en la inductancia como función del tiempo, que resulta de las leyes del electromagnetismo, en este caso de la ley de Faraday, y que describe el voltaje en una inductancia como proporcional a la variación de la corriente en función del tiempo. Es entonces la relación que define la relación entre las variables voltaje y corriente en una bobina. Un condensador mantiene una relación distinta entre voltaje y corriente en función del tiempo. Esta relación está dada por la proporcionalidad entre la corriente del condensador y la variación del voltaje en el condensador. Existen, por supuesto, para cada una de estas las relaciones inversas, y que se escriben para el caso de la resistencia como la corriente en función del tiempo es igual al voltaje dividido por la constante que es la resistencia, la constante del sistema. En el caso de la bobina, la corriente en función del tiempo es proporcional al inverso de la inductancia, y la integral entre 0 y t del voltaje de la inductancia en función del tiempo más una constante que es la corriente inicial de la bobina. Cuando integramos, esta es la expresión original de la relación entre voltaje y corriente en la inductancia, aparece una constante de proporcionalidad que corresponde al valor inicial de corriente que existía en la bobina. Para el condensador ocurre algo similar. El voltaje en el condensador en función del tiempo es proporcional al inverso de la capacitancia por la integral entre 0 y t de la corriente que circula por el condensador más un valor inicial que es el voltaje, es
el voltaje del condensador en el tiempo cero. Estas relaciones para los elementos lineales de un sistema eléctrico son resultado de investigaciones científicas, experimentales, desarrolladas en el inicio del estudio de los sistemas eléctricos y que son los fundamentos con los cuales vamos a estudiar sistemas más complejos, sistemas que interconectan estos elementos. Entonces, esto es conocer el paso 2 del sistema, que es conocer las relaciones dentro de los elementos del sistema entre los componentes, identificando sus constantes, identificando cómo se relacionan estos con las variables de interés, que son el voltaje y la corriente. Conocidos los elementos y las relaciones de estos, vamos a hacer un ejemplo de cómo modelar un sistema eléctrico. Vamos a un ejemplo de un modelo. Si tenemos un sistema compuesto de una inductancia, una resistencia, un condensador, donde nuestras variables de interés son el voltaje de entrada en función del tiempo. Voy a omitir el paréntesis T porque ya comprendemos que todas las variables son variables que varían en el tiempo, que dependen del tiempo. Nuestras variables de interés son el voltaje de entrada, el voltaje de salida. Y tenemos constantes de circuito como la inductancia, la resistencia y la capacidad. El paso 1 de nuestro procedimiento comprendía en identificar las variables de interés. BI va a ser nuestra variable de entrada. BO será nuestra variable de salida. Tenemos constantes de sistema. El valor de resistencia, bobina y capacidad son nuestras constantes de sistema. ¿Y qué más hay? La necesidad para el estudio de esto, puesto que las relaciones están dadas entre voltajes y corrientes, vamos a tener que definir una variable interna que es la corriente, que en un circuito serie es la misma para todos. Variable interna de nuestro sistema. Este es el paso 1. El paso 2 corresponde a definir, a conocer las relaciones entre los elementos y las variables del sistema. Y eso son las relaciones de los elementos lineales que acabamos de revisar inmediatamente antes de esta lámina. Relaciones entre elementos ya son conocidas para nosotros. El tercer paso para modelar este sistema es expresar las ecuaciones que relacionan las variables del sistema. Y para eso vamos a tener que recurrir, en este caso, a las leyes que rigen el comportamiento de los circuitos eléctricos. Tenemos dos relaciones que nos van a ser útiles. En primer lugar, la ley de Kirchhoff de los voltajes. ¿Qué dice la ley de Kirchhoff de los voltajes? Da una relación entre el voltaje de entrada y la variable interna del sistema en la medida en que vamos a ocultar las relaciones entre los elementos. Pero vamos a partir de la ley de Kirchhoff de los voltajes, que dice que la suma de las caídas de tensión en cada uno de los componentes de los elementos es igual al voltaje de entrada. Estamos haciendo un lazo de Kirchhoff aquí, en este sector. El lazo de Kirchhoff dice que el voltaje en la inductancia
más el voltaje en la resistencia más el voltaje en el condensador va a ser igual al voltaje de excitación, al voltaje de entrada. Por otro lado, tenemos una relación que es directa entre el voltaje del condensador y el voltaje de salida. Dice que el voltaje de salida es igual al voltaje del condensador, puesto que estos acá están en paralelo. Ahí tenemos que VO es igual al voltaje del condensador. Tenemos aquí un par de ecuaciones que resultan de las leyes de Kirchhoff de voltaje en cada una de las dos ramas del circuito, que conforman un sistema de ecuación que determina completamente cuáles las relaciones entre algunas variables. Pero eso todavía no describe el funcionamiento del sistema, puesto que tengo un montón de incógnitas. A partir de la expresión 1, vamos a desarrollar la expresión de Kirchhoff para conocer con mayor precisión el funcionamiento interno de este sistema. Y para eso vamos a aprovechar las relaciones entre los elementos, que son las que vemos en la lámina anterior. ¿Qué dice la expresión 1? Que si el voltaje en la bobina más el voltaje en la resistencia más el voltaje en el condensador es igual al voltaje de entrada, descompongamos eso en función de las relaciones de los elementos lineales dentro del circuito. El voltaje en la bobina es L por DI a dt. El voltaje en la resistencia es R por I. Y el voltaje en el condensador es 1 partido por C, la integral entre 0 y T de la corriente, más un valor inicial en el condensador en el tiempo 0. Todo eso es igual al voltaje de entrada. ¿Qué hemos hecho aquí? Simplemente reemplazar el voltaje en la bobina por su expresión que relaciona la inductancia con la corriente, el voltaje en la resistencia por su relación que expresa la resistencia y la corriente, y el voltaje en el condensador por su relación entre capacidad y corriente. Esas surgen ¿de dónde? De las relaciones entre los elementos. Aquí aparece una expresión que debemos despejar. Hay una incógnita extra, que es el voltaje del condensador en el tiempo 0. Ese es un dato que depende de las condiciones iniciales del circuito y debemos esclarecerlas. En cada sistema siempre nos van a tener que decir, o nosotros deberemos suponer, cuáles son las condiciones iniciales, porque de esas condiciones iniciales va a depender el funcionamiento del sistema en el tiempo posterior. Si no las conocemos, las supondremos, y en este caso vamos a suponer que al inicio la corriente del sistema en el tiempo 0 era 0 y el voltaje en el tiempo 0, el voltaje del condensador en este caso en el tiempo 0 era 0. Si suponemos eso, este término lo vamos a eliminar de nuestra expresión y por tanto nos va a quedar solamente las expresiones de L de I a dt más R por I más 1 partido por C, la integral entre 0 y T de I a dt es igual a BI. En general nos pueden aparecer ecuaciones de esta naturaleza que combinan integrales y derivadas. Vamos a tener que evitar cada vez que podamos la combinación de integrales y derivadas. Y para eso
vamos a llevar todo a derivadas y para ello vamos a derivar toda la expresión. Si derivamos toda esta expresión, vamos a encontrar que el de I de t se me transforma en una derivada de segundo orden, que la corriente, que es la única función del tiempo, se tiene que derivar y la integral se elimina y queda simplemente I. El voltaje de entrada también es función del tiempo, por tanto es parte de la derivada. Las constantes, que no son función del tiempo, siguen siendo como factores de estas derivadas. Y simplemente para llevar esta última expresión en una forma canónica, en una forma conocida, vamos a multiplicar todo por c para dejar una expresión de estas características. L por c de 2i a dt, eso te faltaba ahí, más rc, estamos multiplicando todo por c, más rc de i a dt. Si está multiplicando por c, esta c se elimina, por tanto me queda solo i, y en el lado derecho de la igualdad c de b i a dt. Esta última expresión, la vamos a encerrar, representa el funcionamiento del sistema a la excitación de entrada. Es una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes, cuya solución representa cómo se comporta la variable interna I, la corriente, ante la presencia de una excitación. La segunda expresión de este sistema de ecuaciones, la segunda expresión simplemente me relaciona el voltaje de salida con la variable interna. ¿Por qué? Porque el voltaje del condensador es 1 partido por c, la integral entre 0 y t de I a dt. Y si ya conozco la corriente que surge de la solución de este sistema de ecuación, puedo relacionar la salida BO con la variable de entrada BI. Estas dos ecuaciones, 1 y 2, modelan el sistema dinámico RLC serie de este ejemplo. Solamente para repasar los pasos. El primer paso era identificar las variables de entrada, variables de salida, variables internas y constantes. El segundo paso era conocer las relaciones entre los elementos. Fue lo que hicimos en la diapositiva anterior. Cómo se comportan las resistencias, cómo se comportan las bobinas, cómo se comportan los condensadores en relación a los voltajes y corrientes. El tercero fue encontrar las ecuaciones que interrelacionan los elementos. En este caso, la expresión la encontramos aplicando la ley de Kirchhoff de los voltajes. Luego desarrollamos las expresiones representándolas primero desde la ley de Kirchhoff, luego cambiando por las relaciones entre los elementos, haciendo un par de juegos matemáticos hasta llegar a una expresión final de una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes, donde la solución de este sistema de ecuaciones nos va a dar como resultado, la solución del sistema de ecuaciones nos da como resultado la corriente en función del tiempo. Conocida la corriente en función del tiempo, podemos encontrar la respuesta de la salida como una función de la excitación. Este procedimiento lo vamos a tener que ensayar mucho, practicar sucesivas veces, y para eso lo que ahora van a hacer ustedes es un ejemplo. Volvamos entonces
al ejercicio de aplicar ahora ustedes el mismo procedimiento que habíamos desarrollado recién a otro sistema, en este caso un sistema de resistencia, bobina y condensador en paralelo. Vamos a expresar de otra manera para que resulte más ilustrativo. Vamos a expresar de otra forma. Este sistema de resistencia, bobina y condensador en paralelo va a tener una excitación de una corriente de entrada y su salida va a ser el voltaje presente acá. Vamos a poner esto un poco más bonito. Eso sobra. Y aquí vamos a expresar ya más directamente. I es la variable de entrada y VO es la salida. Tenemos constante del sistema, que es la resistencia, el valor de la inductancia y la capacidad del condensador. ¿Cuál es el modelo? Apliquen ustedes entonces los tres pasos. 1. Definir variables. 2. Las relaciones de los elementos, que ya conocen. 3. Las expresiones que relacionan todo esto. Les voy a adelantar el tercer paso con un par de pistas. Este es un sistema de paralelo, por tanto aplica aquí la ley de Kirchhoff de las corrientes. La corriente en la resistencia, más la corriente en la bobina, más la corriente en el condensador, son igual a la corriente total. Y por otra parte, el voltaje de la resistencia es igual al voltaje en la bobina, igual al voltaje en el condensador, igual al voltaje de salida. Este sistema de ecuaciones, ese es su punto de partida. En su ejercicio deberían llegar a la solución de que el sistema responde de esta manera a la excitación. LC, la derivada de segundo orden del voltaje en el tiempo, más RL por la derivada del voltaje en el tiempo, más el voltaje es igual L por la derivada de la corriente en el tiempo. Este es la expresión que relaciona el modelo del circuito. O sea, este es el modelo. Tienen la respuesta, tienen el punto de partida, es su ejercicio, solamente para repasar un poco las matemáticas, el pasar de allí hasta allá. Ese es entonces el desafío para esta clase. Revisaremos esto en la sala de clases. Adiós.